Por último, vamos a ver en este último apartado del tema 10 de contabilidad, vamos a ver el plan general de contabilidad. Normalmente en la BAU solamente cae de este tema las cuentas anuales. No obstante, vamos a ver alguna cosilla más, pero en principio lo que tenéis que estudiar bien son las cuentas anuales. Bien, para este año lo único que voy a preguntar en el examen va a ser aquello que esté dentro de un cuadro verde. Por tanto, fundamentalmente estudiaremos dos cosas: los requisitos de la información a incluir en las cuentas anuales, junto con lo que llamamos los principios contables, que ya los vimos en FAG, y por otro lado, las 5 cuentas que hay que explicar en las cuentas anuales. En cuanto a los requisitos de la información a incluir en las cuentas anuales, pues son fundamentalmente dos, aunque en ese me aparecen 4, por eso os he puesto 2 en verde en la parte superior. Pero bueno, las dos importantes son, primero, que la información tiene que ser relevante, es decir, útil, que nos ayude a evaluar los hechos pasados, presentes o futuros, o bien, como dice el texto, a confirmar o corregir evaluaciones realizadas anteriormente. O dicho de otra manera, todo lo relevante es aquello que va a servir después para la toma de decisiones. Por ejemplo, si el grupo al que va dirigida la contabilidad son los directivos, o bueno, pues al resto de grupos, pues que la información igualmente sea relevante. Vimos que los objetivos eran diferentes dependiendo de los grupos. En segundo lugar, tiene que ser fiable, es decir, que no tenga errores, que sea completa, es decir, si nosotros vemos el balance, pues que esté completo, que sea neutral, sin sesgos, lo que produce una confianza. Por ejemplo, es normal que la contabilidad sea fiable porque es la que van a usar los bancos para ver si nos van o no a dar un préstamo, por ejemplo. ¿Cuáles son además otros requisitos de la información a incluir en las cuentas anuales? Que sea comparable, es decir, que los datos de un año se puedan comparar con los datos del otro. La contabilidad también tiene esa utilidad, el poder comparar, ¿no? Ese estudio dinámico del que hablábamos. Y también tiene que ser comprensible, claro, que sea, bueno, pues que la contabilidad sea sencilla, fácil de ver. En cuanto a los principios contables, destacamos tres. En primer lugar, empresa en funcionamiento, es decir, no estamos haciendo una contabilidad de cierre cuando una empresa cierra, sino que entendemos que la contabilidad refleja a una empresa en funcionamiento. En segundo lugar está el principio de devengo. ¿Qué es el principio de devengo? Dice ahí: las transacciones y demás sucesos contables se registran atendiendo a la corriente real, es decir, cuando suceden, y no a la corriente monetaria, cuando se pagan o se cobran. Es decir, aquí estamos hablando del principio de devengo, es lo contrario del principio de caja. El principio de devengo es que en el momento en el que yo doy a un cliente mi artículo, mi producción, ya hay que registrarlo, aunque el cliente no me pague. De hecho, esa es la razón por la que hemos estudiado en el activo la cuenta clientes. Lo mismo ocurre con los proveedores. ¿Cuándo tengo que registrar que he comprado un producto? En el momento en el que tengo la materia prima en el almacén, aunque no lo haya pagado, ya hay una deuda. Y por eso nosotros ponemos en el pasivo, en proveedores, la deuda. Por ejemplo, 1.000 euros. No esperamos al momento en el que nuestros clientes nos pagan los productos o al momento en el que nosotros pagamos a los proveedores. El principio de devengo nos dice que debemos registrar atendiendo a la corriente real. Cuando sucede esa transacción física del producto o servicio y no a la corriente monetaria, cuando finalmente se paga o se cobra dicho producto o servicio. Y por último está el principio de uniformidad, es decir, que tenemos que usar siempre los mismos criterios de valoración. Si por ejemplo el año pasado, cuando expusimos las existencias del 2019, hemos usado el criterio FIFO, pues en el siguiente año deberíamos usar el criterio FIFO. Tiene que haber, por tanto, uniformidad a la hora de trabajar con los diferentes criterios. Cuando se modifica el criterio, debemos hacerlo constar expresamente, como ya veremos. Para eso usamos, entre otras cosas, la memoria. Y por último dice: en el caso de conflicto entre principios, deberá prevalecer el que mejor conduzca a la imagen fiel de la empresa. Esto es importante. Bien, en esta diapositiva vamos a ver una pregunta que normalmente no cae en selectividad. Bueno, de hecho, no recuerdo que haya caído nunca. ¿Cuáles son los criterios de valoración? Bien, en la contabilidad, entre otros criterios de valoración, están
los que ya hemos visto. Criterios financieros, el BAN, el TIR, la tasa de interés efectivo. Cuando tenemos que, por ejemplo, valorar un activo, pues el coste histórico, que es el valor monetario, que se calcula o bien por el precio de adquisición o por el coste de producción del activo. Cuando valorábamos existencias, hablábamos del criterio PMP o FIFO. Acordaros que Hacienda solamente permitía el PMP o el FIFO. Después están, por ejemplo, cómo valoramos las inversiones en valores mobiliarios, que eran, bueno, ya lo vimos, las acciones u obligaciones. Siempre estos títulos tienen que valorarse por el precio de adquisición. Ahora bien, si estos cotizan en bolsa, esta valoración nunca será superior a esa cotización, ¿de acuerdo? Y por último, por ejemplo, cuando valorábamos las pérdidas, pues sabéis que lo reflejábamos en el patrimonio neto, minorando los fondos propios. El capital social y las reservas, ¿os acordáis? Patrimonio neto, que era el no exigible, ¿no? O fondos propios. Bien, ahora vamos a estudiar las cuentas anuales, que es la pregunta que normalmente cae siempre en la EBAU. Bueno, en la EBAU también puede caer que habléis del patrimonio, algunas cuentas de activo no corriente, etcétera. Bueno, pues todo lo que vimos en el vídeo 1 y 2. Pero la pregunta clave teórica de la EBAU es esta. Dígame o hábleme usted de las cuentas anuales. ¿Cuál es la misión de las cuentas anuales? La misión es informar sobre los resultados de la empresa, sobre su situación patrimonial y financiera, y para ello pues normalmente usamos 5 cuentas. La primera es el balance de situación, que es lo que ya hemos estudiado, las masas y submasas patrimoniales, el activo, el pasivo, el patrimonio neto. Aquí os invito a que, si lo preguntan en selectividad, pues os enrolléis un poquito explicando lo que es cada una de las submasas patrimoniales. En segundo lugar, la cuenta de pérdidas y ganancias, que refleja los ingresos y los gastos. ¿Os acordáis? Ingresos de explotación, gastos de explotación, ingresos financieros, gastos financieros, gastos por el impuesto de sociedades. Ver un poquito, pues eso, los resultados de explotación, los resultados financieros, los resultados del ejercicio. Enrollaros también un poquito. En tercer lugar, está la memoria. ¿Qué es la memoria? La memoria es un informe que lo que muestra son datos cualitativos y cuantitativos relevantes para la toma de decisiones y que normalmente no se incluyen en los dos estados anteriores, en el balance de situación y en la cuenta de pérdidas y ganancias. Ya lo dijimos antes, era importante que la contabilidad fuera comparable un año y otro. Entonces, lo normal es que usemos siempre el mismo criterio, por ejemplo, a la hora de valorar las existencias. Entonces, si por alguna razón pasamos del criterio FIFO al criterio PMP, a la hora de comparar nuestras existencias, debemos tener en cuenta ese cambio para poder evaluar adecuadamente. Y por eso nos obligarían a meter esa información en la memoria. La memoria está para este tipo de cosas, para poder explicar mejor el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias. Imaginaros por algún motivo que el año en cuestión pues hemos hecho una venta importante de activos y tenemos beneficios pues extraordinarios muy elevados. Claro, no podemos comparar el beneficio del año anterior con este sin tener la información de que la razón por la que ha habido un aumento en el beneficio no es tanto por la actividad empresarial, sino porque hemos vendido unos activos. Entonces, estas situaciones especiales que son necesarias para tomar decisiones tienen que estar incorporadas en la memoria. En cuarto lugar, fijaros, ¿cuál es la parte seguramente más importante para un accionista? El patrimonio neto del balance. Recordar que el valor teórico de una acción, ¿cómo se calculaba? Era el patrimonio neto partido número de acciones. Fijaros, ¿qué era el patrimonio neto? Los bienes o derechos menos las obligaciones. Lo que queda es el patrimonio neto y eso es sumamente importante. Por eso, cuando el patrimonio cambia, tiene que haber un estado de cambios en el patrimonio que refleje los cambios en la composición del patrimonio neto. Y esto es importante. Y por último está el estado de flujos de efectivo, que es voluntario para las pymes y obligatorio para las grandes empresas. ¿Y qué refleja? Los cambios en la posición monetaria de un ejercicio a otro en esos flujos de efectivo. Sobre todo si las empresas son muy grandes, pues la posición monetaria, los flujos de efectivo son enormes o pueden ser muy grandes. Entonces hay que tener muy en cuenta estos cambios, ¿vale? Pues todos estos documentos forman parte de lo que se denomina cuentas anuales.
En la última diapositiva entra un contenido que no cae en la BAU, o por lo menos tampoco ha caído nunca. La primera parte habla sobre los diferentes grupos, el grupo 1, 2, 3 hasta el 9. Repito, nunca ha caído, pero sí que está en todos los manuales, con lo cual podría caer. Simplemente es aprendérselo de memoria, ¿vale? Os he puesto en verde los instrumentos contables y las fases contables. Estos contenidos tampoco han caído nunca en selectividad. No están en McGraw, solamente están en SM. No creo que caigan. Normalmente se dan en fundamentos, en FAG, y los voy a explicar, pero vamos, yo tampoco lo voy a preguntar en el examen. Lo digo por si acaso alguien quiere estudiárselo para la EBAU. Ya digo, nunca ha caído, pero oye, nunca se sabe. Instrumentos contables, fundamentalmente 3. Las cuentas, el libro diario y el libro mayor. Las cuentas, tenéis un ejemplo ahí abajo. Por ejemplo, la cuenta de dinero de bancos, que está formada, fijaros, por una T, a la izquierda está el debe, a la derecha el haber. Y, por ejemplo, cuando hablamos de una cuenta de activo, la cuenta de bancos o el efectivo, que está indisponible en el activo corriente, fijaros, cuando, por ejemplo, ingresamos 1.000 euros en el banco, pues lo apuntamos en el debe. Y cuando sacamos dinero del banco, lo apuntamos en el haber. Incrementos en el debe o aumentos, ¿de acuerdo? Y disminuciones en el haber. En cambio, cuando son, por ejemplo, cuentas de pasivo, imaginémonos, proveedores. Pues cuando nosotros debemos a un proveedor, lo ponemos en el haber. Proveedores 1.000. Significa que yo debo 1.000 euros a un proveedor. ¿Vale? Si finalmente le pago, lo pongo en el debe, ¿de acuerdo? Si yo debía 1.000 euros y pago 1.000 euros, el saldo de esa cuenta de proveedores quedará en cero, que es lo que muestra el balance. Bien, pues eso más o menos es lo que es una cuenta. El libro diario es un libro en el que se registran por asientos, día tras día, todas las operaciones. Y es importante que sepáis, y ya lo dijimos en Fundamentos, que cuando planteamos el registro por asientos, lo hacemos a través de la doble contabilidad. Si yo la operación, por ejemplo, voy a ingresar 1.000 euros al banco, muchos podéis pensar que lo único que hay que contabilizar es en la cuenta de bancos, en el debe, 1.000 euros. Pero no, porque los 1.000 euros los he sacado del efectivo que tengo en caja. Luego entonces hay una doble contabilidad. Disminuye en 1.000 euros mi efectivo y aumenta en 1.000 euros bancos. Claro, la operación ir al banco a ingresar 1.000 euros requiere una doble contabilidad. 1.000 euros menos de efectivo, 1.000 euros más en bancos. Lo mismo ocurriría, por ejemplo, cuando digo, voy a comprar un activo, una máquina que vale 2.000 euros. Podríamos pensar que solamente habría que poner en el activo 2.000 euros de la máquina. Pero fijaros, cuando yo compro una máquina por 1.000 euros o por 2.000 euros o por lo que sea, la tengo que pagar. Y o la pago al contado, con lo cual saldría esa misma cantidad de dinero del efectivo o de bancos, o bien pido un préstamo. Con lo cual, fijaros, siempre hay una doble contabilidad. Compro una máquina, lo reflejo en el activo no corriente, pero ojo, ¿de dónde saco el dinero? Entonces, bajará mi efectivo, o bajará mi cuenta de bancos, o subirá una obligación, un pasivo, proveedores de inmovilizado de largo plazo, por ejemplo. ¿Vale? Pero como digo, esto nunca ha entrado en selectividad. Estos son lo que llamamos el libro diario. Y después el libro mayor es un libro donde se reflejan los elementos patrimoniales. ¿De acuerdo? Cada página está formada por una cuenta en la que a la izquierda de la página está el debe y a la derecha el haber. Primero registramos el libro diario y después lo pasamos al libro mayor. Fases contables. Esta es otra pregunta que he visto en SM pero que no aparece en otros manuales. Existen dos fases. La fase descriptiva, que es registrar los apuntes del libro diario, registrar los apuntes del libro mayor. Y por último, la fase de síntesis, que es el balance o la cuenta de pérdidas y ganancias. La parte descriptiva y la parte de síntesis. Y poco más. De toda esta última parte del tema 10, os aconsejo que os estudiéis fundamentalmente los principios contables,
o las características que tiene que tener una contabilidad y especialmente las cuentas anuales. Con esto damos por concluido el tema 10 y solamente nos queda un vídeo. El vídeo es sobre el análisis contable, que corresponde al tema 11 de los apuntes, 12 y 13 del libro de SM y que en su mayoría ya hemos dado en fundamentos.